noches a todos. Vamos a dar inicio entonces pues a la sesión que tenemos para el día de hoy. Me confirman por favor que vean la presentación y tenga buen audio. Sí, señor. Y se ve bien, negro. Perfecto, bueno. Hoy vamos a hablar pues como venimos en el contexto de los temas de neumología, pues vamos a hablar un poco también de SDRA, ¿cierto? Sin embargo, pues obviamente tratar de abarcar este tema y hablar de todo lo que puede traer, obviamente pues sería múltiples sesiones las que podríamos tener, entonces vamos a tratar de hacer un enfoque rápido, un poco de historia y un poco de lo que tenemos hasta la actualidad en SDRA, pero desde una visión en urgencias, ¿sí? Para el contenido vamos a tener un poco sobre la historia y la definición, algo de epidemiología, tener la fisiopatología, los mecanismos de ventilación que se tienen actualmente y pues todo esto basados en la evidencia que se tiene actualmente y pues unas conclusiones que vamos a dar sobre el tema para dar pie a las discusiones que se puedan tener. Pues para empezar a hablar un poco del SDRA, en realidad esto no es nuevo, esto ya viene incluso desde los años 1960 y antes, viene hablándose de ello, ¿sí? En la guerra de Vietnam ya se hablaba sobre el pulmón de choque, especialmente los pacientes que tenían trauma, heridas de guerra, y que estos pacientes desarrollaban dificultad respiratoria. Sin embargo, pues no es hasta 1967 donde ya se empieza con el doctor Ashbaugh como hablar un poco sobre en realidad el SDRA como tal. Se hace la primera aproximación en este momento y pues vemos que a través de los años empiezan como a dar varias aproximaciones sobre ella. En el 88 con la escala de Murray y en el 94 el consenso europeo y americano trata como darte un poco del espectro sobre el SDRA, dando ahí hablando un poco sobre las bases fisiopatológicas que se tienen con ello. Pero entonces, pues, haciendo ese recuento histórico, tenemos que tener claro ciertas cosas que han ocurrido. Entonces, en 1967, el doctor Auerbach entonces empieza a hablar sobre el tema y describe el SDRA, describe en ese síndrome de dificultad respiratoria en una serie de casos de 12 pacientes, donde notó que la manifestación era una taquipnea, hipoxemia, cianosis refractaria a la oxigenoterapia y obviamente que había una pérdida de esa distensibilidad pulmonar. Y obviamente esto lo asociaban ya a unos cambios imagenológicos y aquí se incluye ya la radiografía, donde miraban unos infiltrados alveolares difusos que no respondían a los métodos habituales del manejo que tenían hasta ese momento y esas características clínicas que se tenían principalmente en lactantes previamente estudiados también. Viene ya después una publicación donde ya se empieza a hacer como una escala de la lesión pulmonar y esto empezaba como a ayudar a predecir cuándo el paciente podía presentar un SDRA. Se basaban en 4 componentes principales, que era la radiografía de tórax alterada, la hipoxemia. Aquí ya empiezan a describir el uso de la PIP y de la distensibilidad estática alterada en ese tipo de pacientes, ¿sí? Ya después viene el concepto americano y europeo, el consenso americano y europeo en 1994, donde ya se empieza a dar como una definición aproximada de lo que era el SDRA, ¿sí? Y ellos deciden entonces que era una aparición súbita, ¿sí? De dificultad respiratoria severa con infiltrados bilaterales en las radiografías y además de eso, que había una ausencia de hipertensión en la aurícula izquierda con una presión pulmonar menor a 18 milímetros de mercurio y además de esto, pues con severa hipoxemia. Entonces, como podemos ver, empezaron a cambiar varios conceptos, ¿sí? Y por ejemplo, acá ya en esta imagen tenemos la escala de Murray con los 4 conceptos que empezaron a incluir y ya es hasta el 2012, pues con la definición de Berlin del síndrome de dificultad respiratoria aguda, que era lo que conocíamos hasta antes, ¿cierto? Incluyendo pues el edema que no fuera de origen cardiogénico, los estudios por imagen que ya aparte de la radiografía incluían la tomografía, y describían la cronología del tiempo de evolución y decían que era dentro de una semana, 7 días de daño ocurrido desde el inicio de esos síntomas que empezaban a agravarse o que podrían ser nuevos. Y además de eso, daban una clasificación de leve, moderada, severa, de acuerdo a esos trastornos de oxigenación que se pudiesen tener, medios a través de la PAFI, y que estos pacientes tuvieran como requisito pues una ventilación con un PIB mayor o igual a 5 centímetros de agua. Y pues obviamente esto empezó a cambiar ya con las últimas guías que podemos ver este año 2023, que ya vamos a revisar los conceptos. ¿Qué vamos a hablar de la epidemiología? Pues el estudio LongSafe, pues es el estudio como qué más ha marcado sobre la epidemiología de estos casos de la incidencia del SDRA.
Entonces vemos que hay una incidencia en los casos de UCI de 5.5 casos por cama de UCI por año. De estos pacientes que están en UCI, entonces el 10% pueden desarrollar SDRA. Y de esos pacientes que están en UCI, que tengan una ventilación mecánica invasiva, hasta el 25% de los pacientes que tengan esa ventilación pueden desarrollarlo, ¿sí? Hay que saber entonces que hay muchos factores que pueden empezar a contribuir a que esa prevalencia y esa incidencia pueda aumentar en los últimos años, dado que también, pues a medida que aumenta y ha cambiado la definición, también han cambiado esos métodos diagnósticos y esa detección temprana de estos pacientes con SDRA. Y obviamente, pues hay que tener en cuenta que después hay un antes y un después de la pandemia de la infección por SARS-CoV-2, que en realidad pues marca en realidad un poco la diferenciación ya también en este ámbito. Y también tenemos que tener en cuenta entonces la mortalidad, ¿sí? La mortalidad puede ser muy variable, ¿sí? Sin embargo, pues en esta primera gráfica tenemos la mortalidad del SDRA general, ¿sí? Global, no importaba la severidad. Son estudios del 2020, este es el estudio del LongSafe, y entonces acá nos muestras en realidad la mortalidad que puede tener estos pacientes, y podemos ver que varía. Sin embargo, por lo menos oscila entre un 40 y un 45% como media de la mortalidad para cualquier tipo de SDRA. Sin embargo, cuando nos referimos a un SDRA que sea moderado a severo, vemos que marcadamente la mortalidad aumenta en este tipo de pacientes. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Pues que también hay unos factores de riesgo que pueden ser directos o que pueden ser indirectos, es decir, que pueden ser intrapulmonares o extrapulmonares. Sabemos que los factores de riesgo directos, pues está la primera causa, la infección, la neumonía, sea bacteriana, viral o fúngica. Obviamente allá cobra importancia la infección por SARS-CoV, la broncoaspiración, la lesión por inhalación, la contusión pulmonar, las vasculitis o el ahogamiento puede generarlo también. Y los factores de riesgo indirecto, pues el principal de ellos es la sepsis, pero también entra el trauma mayor no torácico. La pancreatitis cobra gran importancia en este tipo de pacientes. La transfusión de productos sanguíneos, principalmente acá tenemos que tener en cuenta entonces el taco trali, y obviamente las lesiones por quemaduras graves que también se han descrito pacientes que desarrollan SDRA secundario a ello. Como podemos ver, pues en realidad pueden ser múltiples las patologías. Hay más de 60 etiologías que puedan generar en realidad un SDRA. Entonces, por esto, como nosotros estamos enfrentados en el servicio de urgencias como primeros respondientes también, pues somos quienes nos vamos a enfrentar inicialmente a este tipo de pacientes también. Y una detección temprana desde el servicio de urgencias es pues lo ideal que deberíamos hacer. Pero hay que tener en cuenta que tenemos que tener la diferenciación con esos diagnósticos diferenciales o esos MIMIC que se pueden presentar también, como es la falla cardíaca, ¿cierto? La enfermedad pulmonar intersticial, las enfermedades del tejido conectivo, una enfermedad alveolar difusa hemorrágica, que puede ser secundaria también a vasculitis, inducidas por drogas, algunos tipos de cáncer como son los linfomas o un carcinoma metastásico, o también pues la tuberculosis endobronquial. Entonces, pues, como veníamos hablando en la historia, pues vamos a hablar un poco entonces de la definición, ¿sí? Y pues vamos a hacerlo desde atrás. Entonces ya vimos que tenían varias definiciones de esa era que se fueron aproximando hasta lo que tuvimos hasta el 2002 en la definición de Berlín, pero se conservaron esas características que todos tenían. Primero, el grado de hipoxemia, los criterios radiológicos e incluyeron el uso de la tomografía, la cronología del inicio de la enfermedad que fueran esos primeros 7 días posteriores al reconocimiento de ese factor de riesgo, y obviamente la sobrecarga de volumen que no fuera originada pues por un de origen que no fuera de origen cardiogénico. Entonces, como podemos ver en este estudio del 2022 de Lancet, aquí nos empiezan a hablar sobre lo que era 1994, 2012. Después de la pandemia, en el 2022 se empezó a aproximar un poco más y a estar más específicos en esa definición, y vemos que ya en el 2022 incluían la ecografía, aparte de la radiografía y la tomografía. Ya no era PAFI, sino que se incluyó la SAFI también, y obviamente, pues como vimos en la pandemia de SARS-CoV-2, que empezamos a utilizar mucho las cánulas nasales de alto flujo, ¿cierto? Entonces, en ese momento, ¿cuáles eran esas dianas que se querían tener? Entonces, los biomarcadores, desarrollar adecuados biomarcadores que pudieran ayudar a la detección de ello, ¿cierto?
Y además de eso incluyeron pues también la ecografía, la cabecera de los pacientes. Y es con esto pues que llegamos finalmente a las guías ESIM que salieron en este año, en 2023, donde ya entonces empiezan a dar una definición mucho más aproximada y que obviamente cambia obligatoriamente es por la pandemia que sufrimos en años previos. Entonces, ¿qué cambia principalmente? Dos cosas principales. Primero, ya no está incluida la intubación como un requisito, ¿sí? Y entonces ya se pone también la ventilación por cánula nasal de alto flujo o la ventilación ventilación mecánica no invasiva, ¿cierto? Y además de eso, los niveles de hipoxemia, que los medíamos únicamente con la PAFI, midiendo esos trastornos de oxigenación, ya incluyeron también o aportaron que también podía utilizarse la SAFI, ¿cierto? Y conservaron entonces los cambios radiológicos y tomográficos, pero como podemos ver, también incluyeron entonces la ecografía, pero obviamente por una persona que tuviera buena experiencia para operar obviamente la ecografía y pues que fuera obviamente confiable ese operador que estuviera. Y pues entonces, ¿de dónde sacan ellos también entonces que la SAFI podía servir, que la SAFI podía ser un equivalente de la PAFI? Pues traigo dos estudios que estuvieron antes de la pandemia incluso. Este primer estudio que tenemos del CHEST en el 2007, ellos empiezan a decir que comparan las mediciones correspondientes de la saturación y de la presión arterial de oxígeno en unos pacientes que se inscribieron en los estudios de red de la red del síndrome de dificultad respiratoria aguda. Eh, con la ventilación mecánica pues a niveles de volúmenes tidales bajos. Ellos querían determinar entonces si la relación entre saturación FiO2 y la presión arterial de oxígeno y la FiO2 podían ser equivalentes, ¿sí? ¿Qué encontraron ellos? Pues que estudiaron en estos pacientes si esa relación se aproximaba. Y la conclusión de ellos, ¿cuál fue? Que un umbral de la relación de SAFI entre 235 y 315 se correlacionaron con los niveles de PAFI que tenían de 200 a 300. Esto con una sensibilidad y una especificidad del 85%, ¿sí? Entonces, pues empezaron a notar que eso ya podría estar aproximándose también, pues obviamente a un método no invasivo como son los gases arteriales y que fue lo que utilizamos obviamente en pandemia, que era la SAFI. Y este segundo estudio, que fue en el 2017, utilizaron dos datos de 3 estudios que estaban en la red del síndrome de dificultad respiratoria aguda y entonces utilizaron una medición de los gases arteriales para comparar esos métodos de invasivo a no invasivo. En este estudio lo que hicieron fue ecuaciones no lineales para tratar de hacer un aproximado mayor a esos pacientes. Inscribieron 707 pacientes en los cuales pues la saturación fuera menor al 96%. Por medio de esa ecuación no lineal que utilizaron ellos para la relación de SAFI respecto a la PAFI, encontraron que había un menor error logarítmico en la SAFI, aproximándose así con una P significativamente estadística a que en realidad el uso de la SAFI podría ser equivalente a la PAFI para la medición de este tipo de pacientes. Para hablar un poco obviamente del SDA, pues tenemos que tener en cuenta la fisiopatología que tenemos, pero también para hablar antes de ello tenemos que tener algo esencial para poder conocer la fisiopatología, y es que el síndrome de dificultad respiratoria aguda es una patología heterogénea, ¿sí? Por ende, por lo mismo, pues eso es como un resumen inicial de lo que realmente pasa entonces en el SDA. Hay una lesión endotelial epitelial alveolar, esto genera cambios de inflamación aguda, liberación de esas cascadas de inflamación con aumento de los neutrófilos que posteriormente van a crear membranas hialinas en algunos pacientes. Esto genera aumento de la presión oncótica, fuga capilar, en algunos pacientes puede llevar hasta la fibrosis, microatelectasias y por lo tanto, y pues por ende genera hipoxemia. Pero pues vamos a ir desglosando paso a paso. Pero lo principal es que quiero que sepan que esta patología es heterogénea, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos en la fisiopatología? Arriba a la izquierda, entonces tenemos un epitelio normal, ¿cierto? Un alveolo normal. Entonces, el epitelio pulmonar está compuesto por una capa de esas células epiteliales alveolares tipo 1, que son, que estas células son planas y redondas, ¿cierto? La gravedad de la lesión epitelial pulmonar va a ser un determinante en la supervivencia de esos pacientes que van a desarrollar SDRA, ¿sí?
Cuando en el SDRA se produce la lesión epitelial pulmonar, puede variar esa severidad. ¿Qué pasa? Hay una activación epitelial y hay una expresión de moléculas de adhesión y activación de las vías inflamatorias, proinflamatorias y procoagulantes, lo que hace que hayan aumentos pequeños en esa permeabilidad de la membrana celular debido a la lesión de esas uniones intercelulares e incluso la necrosis que se produce a nivel de esas células epiteliales que se están comprometiendo en ese momento. ¿Esto qué genera? Va a generar una denudación de la membrana basal y pasamos de tener un epitelio normal a un epitelio dañado, permeable, ¿sí? Por ende, ya en esta segunda etapa, la lesión de las células tipo 2 va a afectar la producción de surfactante y como conocemos nosotros, pues obviamente el surfactante es esencial para esa funcionalidad pulmonar. Además de eso, el surfactante también puede ser inactivado por la inundación alveolar que se da pues, a este nivel. Esos patrones moleculares de fuga capilar, de todas las cascadas proinflamatorias, van a librarse en ese espacio aéreo debido a que la necrosis de las células epiteliales dan fuga del contenido intracelular. ¿Y esto qué hace? Pues amplifica la señalización proinflamatoria, empeorando aún más esas lesiones que se están dando allí. ¿Qué termina provocando? Pues que hay una lesión y un desprendimiento pues ya completo del glucocálix del epitelio pulmonar y esa capa de los glucosaminoglucanos pues se va a generar una permeabilidad también en ellas, generando también liberación de proteoglucanos que cubren esa superficie alveolar y obviamente estos también son proinflamatorios liberando todas esas cascadas de inflamación, ¿sí? ¿Qué tenemos que tener en cuenta también? Que obviamente en esos cambios inflamatorios nosotros podemos tener tanto inflamación vascular como la inflamación alveolar. E incluso podemos tener ambas cursando al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, las células epiteliales alveolares, los macrófagos alveolares y esos neutrófilos tienen un papel pues importantísimo en esa producción de las citocinas proinflamatorias que se dan, obviamente, en el daño, en esa destrucción progresiva que se está dando a nivel epitelial. Y esos neutrófilos también producen unas moléculas que empiezan a dañar los neumocitos tipo 1 y tipo 2, que da como resultado que niveles elevados de los marcadores de lesión de esos neumocitos. Hay que tener en cuenta entonces que la presencia combinada de esa pirinflamación que se produce a nivel sistémico y alveolar, esa inflamación va a inducir lesión pulmonar, aumento de la permeabilidad, edema alveolar en ambas direcciones, ¿sí? Es decir, que ya finalmente cuando estamos en esos procesos de inflamación ya no va a ser unidireccional, es decir, a nivel vascular o a nivel alveolar, sino que ya empieza a ser combinada y hay una fuga que es bidireccional y esto es lo que empieza a empeorar esa inflamación y estos cambios que se dan a nivel sistémico en el SDRA. En el SDRA se reconocen también, obviamente, pues, varias fases. Hay una fase exudativa, una fase proliferativa y una fase fibrótica, ¿sí? Y tenemos que conocerlas también, pues porque por medio de ellas es que también vamos a conocer, obviamente, esa fisiopatología. Obviamente la base es la inflamación de la que estamos hablando, todos esos cambios proinflamatorios, procoagulantes que se dan. Sin embargo, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Entonces, esos macrófagos alveolares, como lo había explicado en todo ese proceso inflamatorio, en esa fase exudativa, pues esos macrófagos alveolares secretan citoquinas proinflamatorios que va a conducir ¿a qué? A que haya un reclutamiento de neutrófilos, de monocitos o también de macrófagos y va a haber una activación de células epiteliales alveolares, como lo mencioné, pero también de células T. ¿Eso qué hace? Promueve y mantiene la inflamación y la lesión tisular. Esa activación endotelial y esa lesión que se da a nivel microvascular atribuyen y contribuyen, qué pena, es a la alteración de la barrera epitelial que se produce en el SDA, produciendo obviamente una permeabilidad de este epitelio, que es lo que genera obviamente la fuga capilar que se da en ellos. Sin embargo, pues tenemos entonces esa fase proliferativa y en esta fase proliferativa es cuando se empiezan a restablecer la integralidad epitelial y empieza a reabsorberse el edema epitelial que se da en la fase exudativa. Aparte de esto, pues cuando estamos haciendo una reabsorción de ese edema alveolar y esa matriz empieza a restaurar la arquitectura que tenía normalmente, pues obviamente va a reparar tanto el epitelio como la función alveolar que se tiene en ese momento. Y aunque no todos, pero algunos pacientes también van a llegar a esa fase fibrótica. Y esa fase final o fibrótica, pues aunque no ocurre en todos los pacientes, se ha relacionado es principalmente
con una ventilación mecánica prolongada y con mayor mortalidad en esos pacientes que sufren SRA. Finalmente, y concluyendo, tenemos una fase aguda o fase exudativa que se da en esos primeros 7 días en los que se nos presenta el paciente, y cuando detectamos obviamente ese factor de riesgo que desencadena esos síntomas en el paciente, produciendo edema alveolo intersticial, destrucción de los neumocitos tipo 1, colapso alveolar, que es lo que finalmente va a producir el shunt. Viene esa fase proliferativa, que es la fase subaguda, se dan los siguientes 7 días, y aquí ¿qué pasa? Reabsorción del edema, está la reparación tisular con el compromiso de neumocitos tipo 2, ya hay infiltración de fibroblastos y depósitos de colágenos en ese epitelio. Finalmente, esa fase crónica o fase fibrótica, pues aparece después de los 14 días, y finalmente hay una resolución del infiltrado celular, desaparece el edema, como lo hemos mencionado, empieza a haber fibrosis, y también hay que saber que se puede generar, obviamente, hipertensión pulmonar en estos pacientes. Pero entonces, esa base fisiopatológica, pues, ¿para qué nos sirve? Porque, pues, obviamente, toda esa base fisiopatológica es la que nos empieza a explicar a nosotros todos los hallazgos clínicos que empezamos a tener nosotros con el paciente con SRA. ¿Qué pasa? Lesión de las barreras epiteliales endoteliales a nivel pulmonar, pues va a tener consecuencias fisiológicas directas. ¿Qué podemos ver? Son los cambios típicos en el intercambio de gases, en el trabajo respiratorio y en esos hallazgos radiográficos que vemos nosotros en el paciente con SRA. Cuando aumenta la permeabilidad de esas barreras epiteliales y endoteliales del pulmón, pues como lo mencionamos en la fisiopatología, hay inundación alveolar debido a la fuga del edema pulmonar, que es rico obviamente en proteínas. ¿Esto a qué se genera? Pues va normalmente, el pulmón compensaría obviamente bombeando el edema alveolar hacia el intersticio para poder así reabsorberlo, pero como todo eso está dañado, pues esa inundación alveolar tiene las consecuencias que va a incluir tanto el deterioro grave del intercambio de gases como un desajuste, un desacople en la ventilación, perfusión, que se da en el paciente con SRA, y obviamente la inactivación de ese surfactante va a conducir a microatelectasias y a colapso alveolar al final de la aspiración, que es una de las bases que tenemos que tener en cuenta nosotros para la ventilación de este tipo de pacientes. Y obviamente tener en cuenta que esas trombosis microvasculares y el daño grave que se da en ese lecho microvascular provocan hipertensión arterial pulmonar, disfunción aguda del ventrículo derecho, que obviamente contribuyen y van a generar peores desenlaces en estos pacientes con SDRA. Sin embargo, pues obviamente cuando uno habla de fisiopatología, también habla de esos fenotipos del SDRA que se han venido tratando de explicar. En la última guía del 2023, entonces nos dan unas proyecciones sobre lo que es fenotipo, subfenotipo, endotipo y subgrupo. Importante el fenotipo, que es el conjunto de esos rasgos clínicamente observables que resultan de una interacción del genotipo y las exposiciones ambientales, como lo es el SDRA. El subfenotipo, pues obviamente va a ser un subgrupo que puede ser discriminado tanto de forma fiable o de otros subgrupos por un patrón medible, que es lo que vamos a desarrollar entonces, a conocer de esos fenotipos que se tienen en el paciente con SDRA. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta? Volver a saber que se habla de fenotipos en el SDRA por la alta heterogeneidad que se tiene. Inicialmente se hablaba de que era focal o difuso, y esto se mantiene hasta ahora, ¿cierto? Entonces decían, el que es focal tiene menos mortalidad, el que tiene un desarrollo difuso, un fenotipo difuso, pues tiene peor pronóstico, tiene mayor mortalidad, pero es en el 2019, durante el COVID, que Gattinoni y unos colaboradores empiezan como a describir, de acuerdo a los hallazgos radiológicos y a la severidad del paciente, entonces si era un fenotipo bajo o era un fenotipo alto. Sin embargo, fue también la doctora Caroline Kalfis y sus colaboradores en un estudio en California que empezaron ya a aproximarse también a una fenotipificación de lo que era proinflamatorio y de lo que era antiinflamatorio. Pero cuando hablamos de estos fenotipos, también tenemos que hablar entonces y entender un poco que para hablar de estos fenotipos tenemos que conocer el concepto en el SDA del baby lung, ¿sí? Entonces, son los mecanismos más aceptados para determinar esa limitación del volumen pulmonar para recibir ese volumen total que se está administrando. Y hay dos vías principales, lo que es el edema intersticial y lo que es la teoría de la inundación alveolar. Entonces, el edema intersticial o la teoría de la esponja, ¿qué dice? Se caracteriza porque hay una disminución de la capacidad residual funcional
porque hay una pérdida condicionada por esos efectos que ejerce el gradiente hidrostático, esa presión hidrostática que se está liberando en el tejido pulmonar, y esto va a conducir a un colapso alveolar. Eh, entonces, se caracteriza porque incorpora nuevas unidades alveolares durante esa insuflación, y este efecto se manifiesta como restableciendo la capacidad funcional residual o la presencia del reclutamiento alveolar que se produce. Ya la segunda vía, que es la teoría de la inundación, entonces aquí la capacidad residual funcional no se modifica. Y aquí no se modifica porque pues obviamente esa presión al final de la aspiración pues no tiene esas unidades alveolares que sí tiene la otra vía para generar otra vez ese reclutamiento y ese colapso alveolar que se estaba corrigiendo. Y es aquí también donde entonces pues hablan ellos de esas fases que podemos ver nosotros en la tomografía, de esos coeficientes medidos en unidades Hounsfield, que es la hiperinsuflación, aireación normal, aireación pobre o no aireado, como lo podemos ver en la gráfica, y lo manifiestas en la tomografía de tórax. Entonces, una vez conocemos esto, pues vamos a hablar entonces de esos fenotipos grandes que nosotros nos vamos a basar para conocer en el paciente con SDRA, que es uno hipoinflamatorio y otro hiperinflamatorio. Sin embargo, para conocer esto, también tenemos que saber que en los últimos años se vienen estudiando, pues, entonces esos biomarcadores que empiezan a cobrar importancia también en el estudio del paciente con SDRA. Entonces, los avances que hay tanto en las imágenes pulmonares y en la biología, en la bioquímica de esos pacientes con SDRA, empiezan como a dar un poco más de criterios respecto a esto, asociados a ese tipo de fenotipos, sea hipoinflamatorio o hiperinflamatorio. Y como lo podemos ver en esta gráfica, entonces el subfenotipo hipoinflamatorio tiene baja tasa de mortalidad, pero se ha visto mayor aumento de los días libres de ventilador. Es decir, que sus pacientes tienen mayor ventilación pero menor mortalidad, y podemos ver que entonces a nivel bioquímico vemos un patrón con bajos marcadores inflamatorios, pero eleva el bicarbonato y la proteína C. A diferencia del patrón hiperinflamatorio, que como su nombre lo indica, pues podemos ver entonces que estos pacientes sí tienen un patrón marcado, ¿sí?, de liberación de citoquinas proinflamatorias en esos pacientes, ¿sí? Entonces, conociendo esto, pues nosotros podemos entonces empezar a aproximar, y los estudios lo que quieren es empezar como a hablar un poco de la terapia del SDRA, pero dirigida a esos biomarcadores que se están afectando cada uno. Esto es un estudio del 2022 también en Lancet, donde empiezan a aproximarse un poco a las terapias de acuerdo al daño que se tenga al nivel epitelial, de acuerdo a lo que se está comprometiendo. Y por eso es que se necesitan más estudios en estos momentos para que todos estos biomarcadores que nosotros estamos teniendo podamos guiar un poco más la terapia respecto a lo que estamos haciendo. Una vez conocida pues la fisiopatología, la fenotipificación, ¿qué podemos hacer nosotros desde urgencia entonces? Obviamente la identificación temprana de estos pacientes, detectar esos factores de riesgo, esas manifestaciones clínicas, pero también empezaron a hablar, como lo mencionamos en las guías 2023, de la ecografía de la cabecera del paciente. Y es por eso pues que empieza a cobrar importancia obviamente la ecografía pulmonar en este tipo de pacientes. Entonces, como ya lo conocemos, ¿sí? La ecografía pulmonar obviamente evalúa estos puntos, los puntos pulmonares, 6 puntos en el tórax, para empezar a determinar entonces ese paciente qué tipo de patrón tiene. Entonces tenemos las líneas A, pero también tenemos entonces las líneas B, que son las que nos muestran interés a nosotros en este tipo de patología. Y obviamente, pues como tenemos que descartar que sea de origen cardiogénico, pues obviamente quien esté a la cabecera del paciente realizando la ecografía tiene que conocer obviamente y tiene que tener claridad en que este paciente no solamente se va a hacer ecografía pulmonar, sino tratar de descartar ese origen cardiogénico del paciente, tanto por la clínica como por la ecografía que se tiene. En este estudio, lo que trataron de hacer fue comparar pacientes que ya tenían criterios establecidos de SDRA, y empezaron a hacer la ecografía para ver qué tan aproximado podía ser entonces ello. Y esto lo sumaron a la oximetría de pulso. Entonces evaluaron lo que fue saturación, ecografía respecto a los criterios establecidos de SDRA, pero cabe aclarar que esto fue con los criterios de Berlín. ¿Qué vieron ellos? Que la oximetría de pulso y el ultrasonido
podrían llegar a ser herramientas útiles para detectar o descartar que ese paciente tuviera una oxigenación alterada o anomalías pulmonares que correspondieran a un SRA en entornos donde no se contara con una tomografía o que no se contara con gases arteriales, pero que pudiese tenerse un ecógrafo en el servicio. Y este otro estudio, este estudio es del 2 de febrero del 2023, y aquí tratan de hacer entonces una escala aproximada con la utilización del ultrasonido a la cabecera del paciente. Este entonces fue un ensayo donde pone la ecografía como una herramienta, pues que obviamente va a ser prometedora para el diagnóstico del SDRA, ¿sí? ¿Qué querían ellos? Desarrollar y validar una puntuación que la llamaron luz, de las siglas de Lung Ultrasound, basada para el diagnóstico del SDRA, y la compararon con rendimiento de pacientes que ya estaban en unidad de cuidados intensivos, que tuvieran radiografía o tomografía de tórax y que tuvieran el diagnóstico. Ellos hicieron un estudio observacional prospectivo multicéntrico y lo hicieron en Ámsterdam, en 2 unidades de cuidados intensivos, donde tenían pacientes en unidad de cuidados intensivos que tuvieran diagnóstico de SRA y que estuvieran con ventilación mecánica. ¿Qué encontraron ellos? Como podemos ver en esta gráfica, ellos hacían 6 evaluaciones por cada hemitórax de puntos pulmonares. Lo que hacían era mirar la cara anterior, la cara lateral y la cara posterior, y empezaban a clasificar a esos pacientes sumando un punto de acuerdo a los espacios que empezaban a tener, con hallazgos que fueran las líneas B o hallazgos que sugirieran que pudiese tener un SDRA. Cabe aclarar que todos estos pacientes también se les tenía que descartar que no tuvieran signos de hepatización o signos de una enfermedad diferente que pudiera ser infecciosa o netamente que no hubiese desarrollado un SDRA. Como podemos ver, tuvieron 2 cohortes, una fue de derivación y la otra fue de validación, pero en ambas cohortes, como podemos ver, los lóbulos posteriores fueron los comúnmente comprometidos, que esto es obviamente entendible por la fisiopatología que tenemos en el SDRA, pero ellos que encontraron entonces que haciendo el score del Luz SDRA Score, encontraron que tenía una equivalencia, una significancia estadística con sensibilidad y especificidad aprobadas, de acuerdo también a lo que era radiografía, que son los ítems azules, y lo que es la tomografía, que eran los punticos verdes. Esa área de abajo la curva resultó significativamente estadística utilizando este Lung Score. Obviamente faltan más estudios, falta hacer validaciones externas de esto, pero traigo este estudio porque quiero que empecemos a reconocer que los pacientes con SDRA podemos empezarlos a reconocer de manera temprana desde el servicio de urgencias. Y obviamente, pues para hablar de SDRA tenemos que hablar también de ese soporte de oxígeno y de la ventilación mecánica en ellos, ¿sí? Y el soporte de oxígeno podemos empezar a ver pues que la cánula nasal de alto flujo empezó a cobrar gran importancia principalmente en los pacientes que desarrollaban SDRA secundario también a COVID. Sin embargo, pues las últimas guías que nos dicen respecto a ello, que por los estudios que han encontrado, preferir cánula nasal de alto flujo versus una ventilación mecánica no invasiva, pues en realidad no hay una recomendación a favor o en contra del uso de ella. Sin embargo, ellos sí aclaran que se prefiere obviamente el uso de cánula nasal de alto flujo respecto a los pacientes que van a utilizar oxígeno convencional para reducir la intubación únicamente, no la mortalidad. Pero la cánula nasal de alto flujo comparada con la ventilación mecánica no invasiva no empieza a tener y no tiene una buena recomendación en las últimas guías que pudimos ver. Pero entonces ellos también nos muestran ventilación mecánica o el uso de CPAP versus el oxígeno convencional y miden mortalidad e intubación. ¿Qué podemos ver entonces en esto? Pues que en realidad, aunque ellos tratan de hacer varias comparaciones con estos 3 estudios principalmente y otro que no se tuvo en cuenta por los brazos que tuvo de pacientes inmunocomprometidos, pues entonces podemos ver que finalmente ellos no hacen una recomendación a favor o en contra respecto al uso de la cánula nasal en comparación con la presión positiva de las vías respiratorias que fuera con CPAP o ventilación mecánica no invasiva para reducir tanto intubación como mortalidad. Ninguno de los dos pues tuvo una significancia estadística, pero como lo mencioné también ahora con la cánula nasal, también lo recomiendan es únicamente para pacientes que se les va a preferir oxígeno convencional. Pero entonces uno en el servicio de urgencias
¿Qué va a hacer? Si uno empieza una calorenasal de alto flujo, ¿uno qué hace o cómo define qué paciente sí se va a llevar a una intubación pronta o qué paciente va a responder o cuál no? Pues entonces conocemos también bien utilizadas durante la pandemia el índice ROX y el índice HACOR, pues para predecir ese tipo de pacientes que iban a responder o a no responder a estas terapias que estamos utilizando. Sin embargo, pues se han hecho varios estudios. Traigo estos tres. En estos tres estudios, que son 2020, 2021 y 2022 respectivamente, tratan de hacer una aproximación de que si el índice ROX va a ser un buen predictor de esa canonasal de alto flujo para esos pacientes que desarrollan SDRA. Sin embargo, cabe aclarar que estos metaanálisis todos se realizaron en pacientes que tenían SDRA secundario a COVID, ¿sí? Fueron después de ello, entonces pues todos estos pacientes están con SDRA de posterior a una neumonía por COVID. ¿Qué encontraron ellos? Pues que sí, que tiene en realidad una buena tasa de predicción para sus pacientes que van a responder o no. Sin embargo, también hay algunos detractores que se refieren al índice ROX de una manera muy objetiva, dado que tiene en cuenta obviamente la frecuencia respiratoria y los niveles de SAFI, por lo cual lo hace un poco objetivo y muy dependiente del estadio en el que pueda estar ese paciente y respecto a su patología de SDRA. Finalmente, pues, ¿qué podemos decir nosotros? En realidad necesitaríamos más estudios que sean directamente orientados, obviamente, a este tipo de estudios con pacientes con SDRA, que obviamente tengan una presentación diferente y pues que podamos definir nosotros si ese índice ROX realmente es un buen predictor o no, pero por ahora pues es lo que tenemos y es lo que se puede utilizar en esos momentos. Y obviamente pues hablar un poco pues de esa ventilación mecánica protectora que debe tener ese paciente con SDRA. Y para hablar de esto pues tenemos que traer unos estudios que son bastante importantes para la ventilación de este tipo de pacientes. Obviamente tenemos que tener en cuenta el estudio ARMA, un estudio que se publicó en el año 2000 y que comparó ventilación de volúmenes tidales bajos versus volúmenes tidales convencionales para la época, ¿sí? Que en realidad generalmente eran entre 12, 14 y hasta 16 mililitros por kilogramo. Este estudio en realidad, pues, como sabemos y como conocemos, marca un cambio en la historia de la ventilación, porque es a partir de aquí que se empiezan a utilizar los volúmenes tidales bajos también, pues obviamente con la explicación fisiopatológica que esto conlleva. Obviamente podemos ver entonces que esos volúmenes tidales bajos y las presiones meseta fueron significativamente más bajos en los pacientes que recibieron volúmenes tidales más bajos entre el día 1, 3 y 7 respecto a los que tuvieron volúmenes tidales más elevados. Obviamente tenemos que tener en cuenta también que esa relación de PAFI, la presión parcial de oxígeno, aunque fue similar en los dos grupos, en los tres momentos, la presión positiva al final de la aspiración y la fracción de oxígeno inspirado fueron más elevadas y la relación entre la presión parcial de oxígeno y la fracción de oxígeno inspirado fue menor en ese grupo tratado con volúmenes tidales más bajos entre el día 1 y 3. Y obviamente también tener en cuenta que esa presión parcial de dióxido de carbono fue mayor entre los días 1, 3 y 7 en esos pacientes con volúmenes tidales bajos, pero después de esto se empezó a corregir como podemos ver. Sin embargo, pues obviamente los endpoints primarios que tenían en este estudio, que obviamente era la muerte, vemos que el número de días sin ventilador, sin respuesta de falla de órganos sistémica, fue menor en los pacientes que tuvieron volúmenes ventilación con volúmenes tidales más bajos con una P estadísticamente significativa. Tanto así que el estudio obviamente se tuvo que detener, dado que pues, la diferencia en mortalidad fue marcadamente menor en los pacientes que tenían ventilación con volúmenes tidales más bajos. Y también tenemos que empezar a hablar, obviamente, de este estudio realizado en el 2004, el estudio Alveoli, donde empezaron a comparar esas estrategias de ventilación pulmonar con una PIB elevada versus una PIB baja, ¿sí? Este estudio lo que hizo fue mirar si los beneficios de esos volúmenes corrientes bajos se atribuían únicamente a la reducción de la sobredistensión de los pulmones ventilados que se tenía con volúmenes elevados o presiones que podían generar volutrauma o barotrauma en el paciente ventilado con un PIB elevado.
Entonces sabemos que la presión expiratoria, la presión al final de la aspiración beneficia a esos pacientes con SDRA al prevenir esa apertura que se tiene y lo que hace es que permite el reclutamiento de unidades pulmonares que sean colapsables al final de la exhalación. Sin embargo, como podemos ver, ellos en este estudio utilizaron en realidad pues fue muy homogéneo, utilizaron un tipo de volumen asistido controlado, un volumen tidal bajo, con una presión plato también baja, menor o igual a 30 centímetros de agua, ¿sí? Con una relación de inspiración que era 1:1 o 1:3, con unos objetivos de oxigenación de una PO2 entre 55 y 80 y una saturación arterial de oxígeno entre 88 y 95. Y como ya conocemos las escalas de PIP, FiO2, pues también para el manejo de estos pacientes con un PIP elevado o un PIP bajo en este tipo de pacientes. Inscribieron 549 pacientes y finalmente ellos no encontraron diferencia, ¿sí?, entre utilizar un PIP elevado o un PIP bajo, y como podemos ver, pues en realidad esos endpoints que tenían ellos, que eran la muerte o los días libres de ventilador, pues en realidad no tuvo una significancia estadística, y pues por eso empieza a cobrar importancia esa parte del reclutamiento en la ventilación mecánica de este tipo de pacientes con SDRA. Y en este estudio, ¿sí?, que fue en el 2017, aquí como que termina de reforzar un poco lo que se venía viendo entre dar un PIB elevado o un PIB bajo y el impacto en la mortalidad de este tipo de pacientes. Este ensayo clínico aleatorizado lo que mostró es que, como lo podemos ver en esta gráfica de Kaplan-Meier, pues entonces obviamente la mortalidad fue mucho menor en esos pacientes que utilizaban un PIB bajo. Y obviamente ya hablamos obviamente de ese volumen tidal, de ser parte del reclutamiento y la parte del PIB, pero tenemos que tener en cuenta que la base de estos pacientes también es en la posición prono, ¿sí? Y pues, ¿por qué es importante la posición prono en los pacientes? Porque obviamente estando en una posición prono se ha demostrado que si tenemos el paciente en prono por más de 12 horas, se pueden reclutar esas unidades alveolares que están a nivel posterior, que por efecto de gravedad del peso, pues es que estaban comprimidas, se liberan en este espacio, como podemos ver en la gráfica, en la posición supina versus la prona, y obviamente esto hace que puedan ser mejor reclutadas en ese paciente. 5 cosas grandes que mejoran en la prono. Primero, la redistribución de la relación entre la forma de esa caja torácica y la gravedad, llevando a que esas unidades alveolares puedan estar a nivel posterior y mejore ese reclutamiento. Mejora la relación de la ventilación-perfusión. Obviamente hay un aclaramiento del dióxido de carbono, hay una mejoría en la compliance pulmonar y obviamente hay una disminución del peso del corazón sobre el pulmón, especialmente a nivel izquierdo. Y sobre prono se ha estudiado ya muchísimo también, estudios muy grandes en el 2001, 2004, con Guerin, en el 2005, 2006, importante fue el de Guerin en el 2013, que es el estudio PROSEBA, y pues que es un estudio ensayo clínico aleatorizado prospectivo, inscribe 466 pacientes, y lo que hace es prono, la posición prono en los pacientes antes de 36 horas versus el grupo de control, con un endpoint primario que era la mortalidad hospitalaria a los 28 días, ¿sí? Entonces, ¿qué encontraron ellos? Que en los pacientes con SDRA severo, ¿sí?, la aplicación temprana de sesiones prolongadas, es decir, más de 12 horas de posicionamiento prono, disminuyó significativamente la mortalidad a los 28 y a los 29 días, como lo podemos ver en el Kaplan-Meier que mostramos acá. Pero aparte de esa posición prono, nosotros también tenemos que tener en cuenta que, pues, de las bases principales para esa ventilación, obviamente es un bloqueo neuromuscular, una relajación del paciente adecuada. Como también lo vimos durante la pandemia COVID, esos pacientes estaban realmente relajados y con un bloqueo neuromuscular prolongado, ¿sí? Y ese estudio multicéntrico doble ciego incluyó 340 pacientes con SDRA grave en las UCI, se utilizó en 20 UCIs de Francia y recibieron aleatoriamente un relajante neuromuscular por 48 horas. Este estudio publicado en el 2010 que encontró que los pacientes con SDRA grave, la administración temprana de un agente beta bloqueador neuromuscular mejoró la supervivencia de los pacientes con SDRA, principalmente el SDRA moderado a severo, una supervivencia ajustada a los 90 días y aumentó el tiempo sin ventilador, sin aumentar las consecuencias de que fuera una debilidad muscular secundaria, pues a los días prolongados de este bloqueo neuromuscular. Entonces, como podemos ver, pues la ventilación mecánica, aunque pues
se da más para las unidades de cuidados intensivos. Como pudimos ver después de la pandemia SARS-CoV-2, pues ya casi todos los servicios de urgencias empiezan a contar con ventiladores. Y esto hace que pues, nosotros también tengamos que conocer esas bases de ventilación protectora en los pacientes con SDRA, si es que lo tenemos en el servicio de urgencias. Por último, traigo un resumen de ese manejo del paciente con SDRA. Entonces, las medidas generales, tenemos que recordar que también está demostrado que una nutrición temprana en los pacientes en unidad de cuidado intensivo también va a mejorar esa supervivencia. Hay que prevenir obviamente las úlceras por estrés y el tromboembolismo venoso, y obviamente hay que reevaluar esos parámetros ventilatorios constantemente en el paciente con SDRA. Elegir el modo adecuado, obviamente pues no me fui mucho a la ventilación mecánica, pues porque yo creo que nos podríamos extender muchísimo más, pero siempre tener en cuenta una relación inspiratoria-expiratoria, una relación inspiración-expiración en un radio en 1 a 1 a 1 a 3, esa PIP mayor o igual a 5, esos datos de PIP elevada mayor a 12, preferiblemente para pacientes con SDRA moderado a severo, una frecuencia respiratoria menor o igual a 35 por minuto, el volumen tidal con volúmenes bajos, como lo pudimos ver, y esas metas de pH arterial entre 7.30 y 7.45. Obviamente, si vamos a utilizar nosotros cálculo nasal de alto flujo, estar reevaluando constantemente ese paciente, 3, 6, 12 horas con el índice ROX para nosotros determinar cómo vamos con ese paciente. Y obviamente hacer una terapia hídrica conservada, ¿cierto? Tenemos que ser conservadores en este manejo de los pacientes, tenemos que tener un bloqueo neuromuscular, la posición prono es importantísima, como ya lo vimos y ya lo explicamos, los beneficios que trae son mucho mayores a la posición supina. Hay que tener en cuenta obviamente que estos pacientes con SDRA moderado a grave, podemos utilizar también la utilización de la terapia ECMO con estudios que pues, el LOA ya también se ha mencionado. Este estudio pues también demostró pues, que hay mejoría principalmente en esos pacientes con SDRA moderado a grave. Por último, pues yo creo que en realidad podríamos quedarnos hablando de SDRA. Finalmente yo creo que se necesitan más estudios para lograr mejores avances, tanto en la detección temprana como en el manejo de esos pacientes con SDRA. Hay que tener en cuenta que el desarrollo de nuevas terapias específicas y esos enfoques de apoyo personalizados tanto para la insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica como para la SDRA, pues vamos a generar mejores resultados a futuro. Tener en cuenta que es una patología heterogénea, ¿sí? Por lo mismo, tenemos que estar preparados para realizar un diagnóstico temprano y como pudimos ver, la heterogeneidad de la patología hace que pueda ser una presentación muy variable. Tener en cuenta la ventilación mecánica protectora, como lo vimos, y obviamente la ecografía a la cabecera del paciente sigue sumando utilidad clínica para múltiples patologías y en este caso para el SDRA. Eso era lo que tenía para hoy. Muchas gracias a ustedes por la atención. Quedo atento a preguntas, dudas o próximas discusiones.